Buenas tardes, hermanos, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da hoy aquí de estar reunidos. Somos pocos. Sé de antemano por la situación de la que estamos pasando como pueblo, como nación. Y es un privilegio, es una oportunidad que el Señor nos da nuevamente de estar aquí compartiendo palabra para el Señor. Se impone el estar aquí, y en este momento vamos a dar inicio a lo que es una palabra que traigo de parte del Señor, que de antemano primeramente uno la aplica en nuestra vida, y en segundo pues para el pueblo, para una edificación que necesitamos. Entonces en esta hora, hermanos, están en su casa, están en la comodidad de su casa, en reverencia a Dios sobre todas las cosas. Nos podemos poner de pie, podemos tomar a nuestra esposa, a nuestros hijos y darle gracias a Dios, inclinar nuestra cabeza y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho hasta el día de hoy. Sabemos de antemano la situación que se vive, pero el Señor nunca nos ha dejado. El Señor es fiel en cada momento, y hoy estamos compartiendo una porción de la palabra del Señor. Quiero que en esta hora tomemos un lugar en nuestra casa y cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios en todo tiempo. Dice la palabra del Señor que en todo tiempo demos gracias, por lo bueno y por lo malo, y hoy es un tiempo de agradecimiento a nuestro Dios. En esta hora vamos a dar un inicio de agradecimiento. Cierren sus ojos, por favor, y denle gracias. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por este momento que tú nos has dado, Señor. Agradezco, Señor, por la fidelidad, por el amor, por la gracia, por la misericordia que has tenido hacia nosotros, Señor. Nosotros somos tus hijos, Señor. Sabemos que somos pecadores, Señor, pero te hemos reconocido en nuestras vidas, Padre. En esta hora, Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte y exaltarte y decirte que te amamos y te necesitamos, Señor. Solamente tú eres digno de gloria, de honra y de alabanza y de honor, Padre. En esta hora, Señor, levantamos nuestras manos en señal de gratitud por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy, Señor. Nos has sostenido, nos has ayudado, nos has dado alimento, Señor. Has guardado a nuestros hijos, a nuestros padres. Nos has suplido, Señor, en cada momento de nuestra vida, Señor. Alimento, sustento y calzado, Señor. Agradecemos, Padre, este momento que tenemos contigo, Señor. No queremos pasar desapercibidos en esta hora, Señor, y que tú escuches nuestro clamor, que tú escuches nuestra oración, que tú escuches, Señor, nuestro corazón, sentir, Señor, el anhelo y el deseo, Dios, de estar delante de tu presencia, Señor, levantando manos santas, Señor, sabiendo, Dios, que tú escuchas la oración de tus hijos, Padre. En esta hora, Señor, te pido por la vida de mis hermanos que están en su casa, Señor, que tú, Señor, los bendigas, que tú los guardes en cada momento, Señor. Habrá tiempos, Dios, para venir a tu casa, para regocijarnos, Señor, para llenarnos de alegría, de gozo, Señor, sabiendo que hemos pasado esta situación, Señor. Tú nos has sostenido, Señor. Tú lo has hecho, Señor, porque tú eres fiel, Padre. En esta hora, Señor, levantamos nuestras manos, levantamos, Señor, nuestro corazón delante de ti, diciéndote gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, Señor. Recibe la alabanza, Señor, y en esta hora, Señor, nos despojamos de nosotros mismos, Dios, para poder venir a tu presencia y decirte, Padre, gracias por todo, Señor. Gracias por el sacrificio que hizo tu Hijo, Señor, al morir por nosotros, Señor, que no lo merecíamos, Dios, pero es por tu infinita misericordia, por tu infinito amor que tienes hacia nosotros, Dios, que estamos hoy aquí, Padre. Gracias por todo, Señor. No sabemos agradecerte, Señor, por todo, Señor, lo que tú nos has dado, mi Dios. En esta hora, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, y te decimos gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. A veces, Señor, sin merecerlo, Dios, pero es tú, por tu amor y por tu misericordia, Dios, que tú nos das el sustento, la vida, Señor, el calzado, Señor, la provisión necesaria para nuestras vidas, Padre. En esta hora agradecemos, Señor, por
nuestra iglesia, Señor, por el pastor, por su esposa, por sus hijos, Señor, por cada miembro de la iglesia, Señor. Guárdalos en cada momento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Recibe la alabanza, recibe el honor, Señor, y a ti te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el único digno, Señor, de recibirla, Señor. No podemos quedarnos con algo, Señor, todo es para ti, Señor. Nuestra vida, el calzado, la ropa, nuestros hijos, la casa que tú nos has dado, Señor. Todo ha salido de ti, Señor, y a ti te ha placido bendecirnos, Señor. Gracias, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Y este momento es para ti, Señor. Este momento solamente estamos tú y yo juntos, Señor, diciéndote, Padre, gracias, Señor. Hemos sabido de rumores de gente que ha fallecido, Señor, pero tú nos has guardado, Señor. Tú has estado con nosotros, Señor. Tu diestra nos ha sostenido, Padre. Tú eres el Dios de Israel. Tú eres nuestro Señor. Tú eres el sustento de nuestra casa, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor. Y bendice, Padre, la vida de mis hermanos, Señor, que están en su casa, Señor. En este momento, Señor, guárdalos y bendícelos grandemente, Señor. Suple sus necesidades, suple, Señor, en sus trabajos, Señor, que nunca les falte pan, Señor, que nunca les falte aceite, ni sal, ni vino, Señor, y que sus alacenas estén llenas, Señor, sobreabundantemente, para que puedan ser bendición a otra gente, Señor, para que pueda la gente ver, Señor, que verdaderamente somos hijos tuyos, Señor, somos hijos del Rey, Señor, porque tú, Señor, nos has bendecido con la vida, porque tú, Señor, nos has llenado de tu gracia y de tu favor hasta el día de hoy, Señor, porque hasta hoy podemos decir obedecer, Señor. Hasta el día de hoy nos has ayudado, Señor. Muchas gracias en esta hora, Padre. Recibe la alabanza, el honor, Señor, y que en nuestras vidas siempre hay una gratitud delante de tu presencia, Dios, porque ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde irán nuestras vidas, Señor? Si aún nosotros nos escondiéramos debajo de las piedras, Señor, juntamente tú irías por nosotros, Señor. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Recibe en esta hora, Señor, nuestra adoración. Recibe nuestra gratitud delante de tu presencia, Señor. Que suba delante de ti, Señor, como un olor grato, Señor, y que tú te deleites, Señor, en nuestra adoración y en nuestra gratitud delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y tú prepararon los corazones de mis hermanos, Señor, para estar juntos otra vez aquí en este lugar, Señor. Se extraña, Señor, tu palabra dice que bueno es habitar los hermanos juntos, Señor, y llegará el día en que estemos juntos, Señor, y vendremos a tu presencia, Señor. Nos postraremos y diremos gracias, Señor, por este momento, Señor, porque nos has permitido, Señor, llegar hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Digno eres tú, Señor, de toda la gloria, de todo el honor, Señor. A ti te debemos todo lo que somos, Señor. Y gracias porque te conocemos, Señor. Gracias, Dios, porque nos has permitido, Señor, conocer tu nombre, conocer tus preceptos, tus mandamientos y tus leyes, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y perdón, Señor, si soy repetitivo, Señor, pero es mejor, Señor, siempre traer gratitud delante de ti, Señor, porque tú eres digno, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por mis hijos, por mis padres, por el trabajo, Señor, por la casa, Señor. Enséñanos, Señor, y pon en nuestro corazón cada día, Señor, que siempre haya delante de nosotros gratitud y que reconozcamos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres el dador de todo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gloria y honra a ti, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Pues bueno, estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido estar en este lugar, porque el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí con dificultades, con problemas, a veces con angustias, pero el Señor no nos deja. El Señor es fiel y ha estado con nosotros. Eso es un hecho porque podemos ver la mano del Señor juntamente con nosotros.
en esta hora. Le doy gracias a Dios porque da la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Sé que físicamente no están aquí, sé que están en su casa acomodaditos, en su sala, en su comedor, en la cama, en la cocina, con toda la familia, compartiendo el pan, escuchando la predicación, espero no viendo novelas, hermanos. Es un privilegio estar aquí. Se impone estar aquí, porque no cualquiera, y es una exhortación para que nos preparemos, porque hoy me tocó a mí, el día de mañana va a ser a otro de los hermanos, ¿sí? Entonces siempre debemos estar prestos para cuando el pastor nos diga, hermana, hermano, le toca, estemos listos, porque todos vamos a pasar por esto. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, así como el tiempo en televisión es caro, también en internet yo supongo que es lo mismo, pero va a ser, no digo que rápido, pero sí de alguna manera, palabra del Señor, ¿sí? Y pues gracias, muchas gracias, gracias a Dios y gracias al pastor que estamos aquí hoy reunidos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Traigo algo y la palabra del Señor es muy clara y es tajante en muchas cosas que vienen de parte del Señor hacia nuestras vidas. Eso es un hecho. Antes no las conocíamos, pero ahora damos gracias a Dios porque sabemos su palabra del Señor y ahora debemos de actuar conforme está establecido, no en mi propio parecer ni en el propio parecer del pastor, sino en la palabra del Señor, porque todo lo que se dice es palabra del Señor, no es humano, o podemos sacar nuestras emociones o sentimientos, pero hoy vamos a dar inicio a esta porción de la palabra. Disculpen porque ando un poco malo de la garganta, pero aquí estamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces dice la palabra así. Bueno, no dice la palabra, todavía no. Entonces, vamos a hablar de bueno, la Biblia nos va a enseñar muchas cosas de cada uno de los personajes que aparecen en cada libro. Cada uno es llamado con un propósito, es sacado de diferentes circunstancias para poder engrandecer el nombre del Señor. Ajá. Pero hay que saber discernir muchas cosas cuando es por parte del Señor o cuando es por decisiones a veces humanas o por decisiones de sentimientos o de emociones, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a hablar de algo, de un personaje que se llama Saúl como tal. Yo lo quise llamar así como algo, Saúl, algo tal vez predestinado o algo tomado antes de tiempo, como dice la palabra, pero en cada momento siempre hay una enseñanza a nuestras vidas en lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Entonces vamos a hablar de Saúl y dice así: para poder entender el origen de un efecto o de una causa, tenemos que volver al pasado y ver el porqué de las situaciones de algo como tal, y eso lo podemos aplicar en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra casa, aún en la iglesia, porque a veces pensamos que las situaciones que estamos viviendo a veces es pues por parte del Señor, o también a veces porque somos negligentes. Hay de esas situaciones. Entonces, en aquella época, dice la palabra del Señor en el libro, en lo último de Jueces, dice que no había rey en Israel, no había rey, que todos hacían lo que bien les parecía. Ajá. Entonces, partamos de ahí, porque nuestro personaje va a aparecer más adelante en diferentes circunstancias y que al final pues, nos va a llevar pues a una muerte segura. Es un hecho. Pero entonces dice la palabra en el último libro de Jueces, en el último parte, en los últimos dos, dice que en aquella época en Israel no había rey, que todos hacían lo que conforme a ellos les parecía bien, ¿sí? Entonces, más adelante, si nos ponemos a leer Primera de Samuel, Crónicas y Reyes, pero sobre todo en Samuel,
dice que no había rey en Israel. Entonces, más adelante se ve cómo Dios provee a Samuel como profeta, como siervo de Dios, y sus hijos de Samuel pues no hacían las cosas que le correspondían como siervo. Ajá. Entonces dice, aquí es donde entra Dios y yo lo veo de esta manera, cuando dice, ¿Dios no se acordará de su pueblo o no se acordó de su pueblo en su momento? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel, no lo había. Entonces, había un siervo de Dios, que era Samuel, y que ese varón de Dios amaba a Dios, que buscaba a Dios con todo su corazón, y Dios habla y va a hablar por medio de él para levantar a los reyes de Israel que más adelante vienen. Entonces, si vemos bien, no había rey en Israel, eso es un hecho. Entonces, en el capítulo 8, capítulo 8, versículo 1, dice que Israel pide un rey, ¿sí? Entonces, y es válido porque no tenían a quien darle reverencia, no tenían a quien darle cuenta, y entonces ellos necesitaban un rey, pues para sentirse de alguna manera un poco más seguros. Pero pues tenían a Dios, pero ellos no, de alguna manera no querían a Dios, sino querían un rey puesto por ellos. Entonces, no había rey, Israel pide un rey, de alguna manera yo lo cambio y digo, exige un rey, y Dios no se iba a acordar de su pueblo, por supuesto, pero a Dios, de alguna manera, se le dice, Señor, queremos un rey, y a Dios se le pide con reverencia y con otras palabras. No puedo decir que le exigen a Dios un rey. Entonces ellos anhelaban un rey, y dice la palabra de Dios así, que aconteció que habiendo en 1 Samuel 8:1 dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y Samuel tenía 2 hijos, pero sus hijos no estaban o no hacían lo bueno delante de Dios, y el pueblo pues no le tomaba de alguna manera una credibilidad a los hijos de Samuel, pero sí a Samuel, a pesar de que Samuel ya era de alguna manera pues ya grande, ¿sí? Entonces, dice así la palabra en capítulo 8, versículo 7 y 8, y es ahí donde ya empieza todo el trama de lo que sigue más adelante. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ok, vemos dos cosas. Una, que le exigen a Dios un rey, ¿ok? 2, le dice al Señor, sí, pero me han desechado a mí. Y sabemos que pues ya traían algo de más atrás, donde pues no hay rey, pues yo hago lo que quiero. Es como aquí, si no hay pastor, pues yo hago lo que quiero, si no hay mi padre, pues yo hago lo que quiero, y eso de alguna manera ya se vuelve algo caótico que nos puede provocar una rebelión contra la autoridad que se ponga. Entonces no hay rey, exigen un rey, y Dios le dice, mira Samuel, escucha al pueblo lo que está pidiendo, pero dice, les da un rey, claro que les va a dar un rey, pero no se esperan en el tiempo del Señor. Y les dice Dios, me han desechado a mí, y por consiguiente a ti también, porque no te harán caso, y tal vez te hagan caso, pero pues porque estás ahí, pero en realidad deberían de buscarme a mí y decirme, Señor, necesitamos un rey. Pero van con Samuel y les dice, ok, está bien, vamos a darle un rey al pueblo que necesita uno. Entonces, el precipitarse hace que cometamos errores. Nuestras decisiones erróneas afectan nuestras vidas, y no solamente las nuestras, sino también acarrean juicio y maldición a nosotros y a los hijos. Entonces,
En esta situación necesitamos saber, debemos de tener la guianza de Dios para tomar decisiones sabias y edificantes para nuestras vidas, para nosotros y para nuestros hijos, porque no estamos solos. Detrás de nosotros viene una esposa y vienen los hijos y los hijos de nuestros hijos. Al final, si no nos arrepentimos, si no hacemos las cosas bien como está establecido, al final también nos los vamos a llevar entre las patas. Y sí, más adelante, al final ya de la historia, dice que efectivamente, pues Saúl muere con sus hijos, y lo vamos a ver poco a poco. Entonces, si no tomamos decisiones sabias, podemos acarrear muchas maldiciones y muchos juicios hacia nuestros hijos. Entonces dice así, en el 5:6 dice, piden un rey. Pero en el 5, ya leímos el 7 y el 8. Entonces Samuel, en el capítulo 8, 5 y 6, el pueblo le dice: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Ahora, vemos de esta manera, ellos exigen un rey, ¿sí? Pero, ¿será conforme al corazón de Dios? ¿Será conforme a la voluntad del Señor está establecido? Vamos a ver más adelante que hasta a Dios le dolió esa situación de poner un rey antes de tiempo. Y dice aquí algo bien cierto: las naciones, en aquella época las naciones tenían reyes tiranos, reyes que mataban, que juzgaban, que exigían. Y entonces el pueblo de Israel decía: bueno, si ellos tienen, ¿por qué nosotros no? Pero no es así, porque tenían al Dios de Israel, un Dios amoroso, un Dios verdadero, un Dios que los amó, que los sacó de Egipto y que los trajo por el desierto y que los llenó de bendiciones, y aún así se apartaban del Señor. ¿Eso no se le llama amor? Por supuesto que se le llama amor. Y dice así la palabra del Señor, o en el capítulo 8, versículo 7 dice: desechando a Dios. Es el primer error que podemos cometer, desechar a Dios de nuestras vidas y de todas nuestras actividades y de todas las decisiones que tomemos. Si no consultamos primero a Dios, nos va como en feria. Y a Samuel, porque era el ungido del Señor, porque él estaba en la presencia del Señor, porque él amaba a Dios y él era un intermediario entre el pueblo y Dios. Porque el pueblo de Israel no iba directamente con Dios, porque ellos vivían en pecado y el Señor es santidad, y no se tiene que mezclar el pecado con la santidad. No es así las cosas tampoco. Entonces siempre decían: Samuel, ve y dile a Dios. Samuel, ve y dile a Dios. Y Dios le decía, el Señor le decía a Samuel: ve y dile al pueblo así. Y así, en todos los diálogos siempre se va a manejar así. Ok, dice la palabra del Señor: Samuel era el único mediador entre Dios y el pueblo. 2. Ya no había respeto hacia el siervo del Señor, hacia Samuel, porque de antemano sus hijos de Samuel no hacían lo que les tocaba hacer en el templo de Dios. Hacían aberraciones que hasta el mismo pueblo decía: pues ¿cómo vamos a confiar en ellos? Pues ve lo que hacen tus hijos, ve lo que están haciendo, ve lo que están, mira Samuel, mira aquello. Entonces, el testimonio a veces de los hijos a veces deja mucho que desear y nos acarrea a nosotros como padres, porque la gente dice en la vida secular: pues si los hijos así son, imagínense los padres, pero no es así, porque nosotros somos llamados a ser testimonio para la gente y sobre todo sobre nuestros hijos, porque ellos vienen atrás de nosotros. Que eso siempre quede bien claro. Ya no había de respeto hacia el siervo de Dios, que de alguna manera era el profeta, era un juez que veía las iniquidades del pueblo y siempre les llamaba la atención, pero ellos no entendían de esa manera el llamado de parte de Dios, porque por supuesto que Dios veía lo que estaban haciendo, pero ellos no querían enderezar sus caminos. Ellos lo que necesitaban y exigían a Dios era un rey, como todas las naciones, como lo vimos anteriormente. Entonces ellos empiezan a exigir. Ok, el Señor más adelante vemos que sí se los va a dar. Yo no entiendo, no sé si es pues ya nada más por decirle: pues ya dáselos para que se queden calmados,
pero no es así. En el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas, y en el tiempo de Dios, cuando se espera de parte del Señor, todo es para bien, todo es para bien, pero a veces nos precipitamos a nuestras decisiones en nuestra vida personal y como familia, y no debería ser así, porque debemos, ahora que conocemos al Señor, sabemos que tenemos que ir primeramente con Él. Así es nuestra vida y así se debe de regir hasta el día de hoy y por los últimos años que nos queden en esta tierra. Pero sonrían, hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Todavía falta poquito, te falta, pero aquí estamos. Entonces, yo hago aquí un paréntesis. Dice, Dios le dice por medio de Samuel, vamos a ver, dice así la palabra del Señor en Samuel 8:11. Le dice el Señor, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre nosotros, tomará nuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Aquí podemos ver, si leemos un poco más abajo hasta el versículo 22, dice que el Señor le dice a Samuel, ve, habla con ellos y diles que si me exigen un rey, si ellos se les da el rey que quieren, los va a llevar al declive, los va a llevar a la perdición. Mira, dialoga con ellos y diles que sus hijas serán llevadas, su ganado, toda su casa será destruida. Pero ellos no, ellos decían queremos un rey. ¿Cómo? No sé, que el Señor lo provea. Y así fue. Y Dios en el último, el 22, en el diálogo le dices, ok, Dios le dice, hazlo y obedece a Samuel. Y Samuel obedece las palabras del Señor. Y aquí podemos ver que Samuel a veces, sí le ha de haber dolido o ha de pensar, Señor, pero no hay quien todavía en Israel quien sea rey de este pueblo. Pero Dios le dice, ve y hazlo, obedece simplemente. Y él obedeció. Y bueno, ahí va poco a poco el trama de la historia. Pido perdón o disculpas si me ven un poco atareado. No debería, pero estamos aquí. Entonces la palabra del Señor sigue más adelante y dice, 1 Samuel capítulo 9, y dice el título, Saúl es elegido rey. Aquí es donde ya empieza el proceso del siervo del ungido del Señor, que será puesto rey sobre Israel, como venía anteriormente. Y dice la palabra de Dios en Samuel 9:1. Quiero destacar 3 cosas que dice: que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiel, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y quiero destacar 3 cosas: que era joven y hermoso, y más adelante hay otra, dice que era alto y que sobrepasaba a todos los del pueblo de Israel. Me imagino que era un poco más alto, y más adelante sí lo describe así, que sobresalía sobre todo el pueblo de Israel. Y digo, bueno, era joven y hermoso, y le puedo anexar que era alto, por lo que dice la palabra. Entonces, ante estas circunstancias dice, bueno, tenemos al rey perfecto para que reine sobre nosotros, para que nos pueda guiar a las guerras, a las batallas, a las conquistas que el Señor nos ha prometido. Pero a veces el parecer, el ver el físico nos hace cometer muchos errores, y eso lo podemos aplicar en nuestra vida, en nuestra familia y en las decisiones que a veces tomamos como hombres o mujeres, dependiendo de la situación. Entonces dice que era joven, hermoso y alto. Entonces yo no soy ni joven, ni hermoso, ni alto, soy conforme a lo que Dios está establecido. Entonces dice que es puesto por rey. En Samuel 9:1 dice, es puesto por rey. No sabemos si es por amor a su pueblo, ahí va a estar su rey. Es puesto por una exigencia de parte del pueblo que dice que querían un rey. Entonces
Ya, ahí ya vemos que ahí aparece nuestro actor principal, Saúl. Y a veces uno entra en el cuestionamiento al saber si era agradable delante de Dios, si era el tiempo establecido para poner a Saúl como rey de Israel. Es a veces ahí donde decimos, Señor, en verdad, ¿era él el que tenía que gobernar a este pueblo que necesitaba un rey? Aquí se ve fácil porque son unos capítulos, pero ya estaba adelantito para poner al rey de Israel, que a su tiempo iba a ser David. Pero por exigencias del pueblo, pues el pueblo al pan y agua, y pues al pueblo se le da, ¿no? Que tampoco es así, pero dice Dios, ahí va, ahí está lo que ustedes quisieron en su momento. Entonces, Saúl es elegido rey y ahí va el muchacho joven, hermoso y alto. Entonces, hay unos, a ver, ok, en el capítulo 10 hay unos pasajes claves, en 1 Samuel 10:22 y 10:27, donde dice que cuando ya iba a ser, donde se reúnen todas las tribus de Israel y le dicen, ok, vamos, tráiganme el muchacho para que lo presente de alguna manera, ¿no? Pero aparecen dos cosas que digo, a mí me llama la atención y se presagiaba algo no bueno para la vida de Saúl. Uno, que estaba escondido. Estaba escondido cuando tenía que estar al frente y decir, yo soy de la tribu de Benjamín y yo soy el que voy a dirigir este pueblo y vamos a conquistar y vamos a salir adelante. No, tuvo miedo, estaba escondido. Fueron por él y lo trajeron delante del pueblo. Y todos dijeron, vive el rey, ya tenemos un rey, ya está aquí el rey. Ahora, dos, cuando se iba, cuando les dice, ya váyanse, dice la palabra del Señor que muchos perversos le tuvieron en poco. O sea, aquí entra el cuestionamiento si ellos mismos exigían un rey o no sabían quién iba a ser su rey hasta que lo vieron ahí delante de todas las tribus de Israel, y cuando ya lo vieron dijeron, no, pues ya fallamos, ya la regamos, nos va a ir como en feria. Y todos ellos, dice la palabra, que lo tuvieron en poco, que su hermosura, que el ser joven, nada iba a servir, porque lo tuvieron en poco. Ahí es donde yo, cuando empiezo a leer, digo, no, desde ahí como que ya algo no está bien. Ya se van juntando las cositas de que exigen un rey, no se esperan, y Samuel tuvo miedo, yo lo puedo percibir que tuvo miedo, la gente murmuraba de él, y será bueno para nosotros, y él nos llevará en las victorias, y él qué hará con nosotros, muchas situaciones. Entonces, pero más adelante, bueno, ellos ya se van, y dicen, pues bueno, que Dios nos agarre confesados, y sigamos. Ya tienen su rey, ya de alguna manera ellos descansaron. Y Dios dijo, bueno, ahí está. A ver, ¿ahora qué van a hacer? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Y qué sigue más adelante para el pueblo de Israel? Y dice en los capítulos 12, los voy a decir, 1 Samuel 12, 14, le dice, la palabra del Señor dice, Samuel se para ante el pueblo y le dice, bueno, ok, ya está su rey, ¿y ahora qué sigue? Pero Samuel tiene un celo por su pueblo, tiene un celo porque tal vez él presentía que el rey no iba a durar mucho tiempo, que el rey iba a tomar decisiones erróneas, que iba a hacer cosas que a Dios no le gustaba, pero le dice al pueblo, mira, ok, ya tienes a lo que tú me pediste, ok, bueno o malo, si salió del corazón de Dios, si salió de mi corazón y situaciones, aquí ya tienes a tu rey. Ahora Samuel habla con el pueblo y les dice, en el 12:14, le dice, si temieres al Señor y le sirvieras y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra del Señor, y si tanto nosotros como el rey que reina sobre nosotros servir al Señor vuestro Dios, haréis bien.
y les está advirtiendo, hagan lo bueno, ya tienen su rey, bien que mal, ya tienen, hagan lo bueno, no se desvíen del Señor. En el 12:19 les vuelve a decir, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por nosotros, ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. En el 19 está claro que dicen, pues ya la regamos, sabíamos que no era así el pedir un rey, pero ya lo tenemos. Si a los pecados que ya traían ellos le anexan otro más, dicen, bueno, pues ya, pues ¿qué más nos puede ir? Bien que mal, pues tenemos que salir adelante como pueblo. Y le dice, bueno, ya le añadieron un pecado más. Podemos ver cuántos pecados traían. Es como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Digo, esperemos que no, pero a veces actuamos así, de que pues ya tenemos más, pues uno más, no pasa nada. Como dice el dicho, eso se escucha allá, y perdón que lo diga aquí desde el púlpito, que una no es ninguna, dos es la mitad de una y tres una, pues volvemos a empezar. Pero no es así, hermanos, no es así. Debemos ser conscientes de las cosas. En el 12:20 le dice, y Samuel respondió al pueblo, no temas, nosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos del Señor, sino servirle con todo vuestro corazón. Palabra clave, servir al Señor. Es a veces donde también a nosotros nos cuesta servir al Señor. Y se nos vuelve de así, en el 22, pues el Señor no desamparará a su pueblo por su gran nombre, por su grande nombre, porque el Señor ha querido hacernos pueblo suyo, por su grande nombre. En el 23 dicen, solamente temed al Señor y servirle de verdad con todo nuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Mas si perseveras en hacer mal, nosotros, pueblo y nuestro rey perecerá. Ahí ya, si de antemano ya había una antesala de que exigían un rey, hay murmuración, y al que lo iban a presentarlo delante del pueblo, ya tuvo miedo, ¿no? Y luego dicen estos, pues hemos pecado, hemos añadido otro más a nuestras vidas, a nuestra descendencia. Ya se veía por dónde iba el rey de ellos, y que más adelante las mismas circunstancias van haciendo que él tome decisiones erróneas y que al final muera a filo de espada, como dice la palabra. Entonces, dice la palabra del Señor en 12:20, cuando ya lo leímos, en 25. Entonces dice, si perseveras en hacer mal, nosotros y nuestro rey perecerán. ¿Sale? Entonces, ahí ya se ve por dónde se va a ir, el rey, el pueblo, quién va a traer más condenación, el pueblo, el rey, pero que necesitamos ser sabios al tomar decisiones para nuestras vidas, y siempre lo repetiré, en nuestras vidas personales y como familia y como iglesia. Es Dios, si lo vemos de esta manera, es Dios, el pastor, su esposa y sus hijos y el pueblo. Así es, tenemos esa libertad ahora de ir a la presencia, pero si Dios dice por medio del siervo, haz esto, varón, haz esto, hermana, haga esto, es porque se tiene que hacer así, no hay más. Si no lo hacemos, ya estamos rompiendo una orden, y eso, nos podemos justificar con muchas cosas y es válido, pero al final Dios sabe tu corazón, y a Dios no se le puede engañar en cada momento. Entonces, y sí, pasó lo segundo, que el rey perecerá, y sí, más adelante lo vemos con más atención, y dice la palabra del Señor, aquí es donde ya toman a Saúl, y ya está puesto por rey, y él ya va a saber lo que tiene que hacer ante su pueblo y ante todo lo que ha de venir. Perdón. Dice la palabra de Dios así, en Samuel, 1 Samuel 15:10, dice así: y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se ha
apesadumbró Samuel y clamó y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Aquí ya viene lo crítico de esto, que empieza y dice así: Dios da una orden y se tiene que obedecer, Dios da orden y se tiene que acatar. Pero si vemos desde el 1, le dice el Señor a Samuel: ve y dile que vaya y que destruya a sus enemigos y que mate a todo, no tiene que quedar nada vivo. Entonces Samuel va y le dice: el Señor me dice que vayas y pelees se llama Amalek, y vas a matarlo y no tienes que traer nada y tienes que aniquilar todo. ¿Ok? Aquí es donde ponemos una cuestión y decimos: bueno, ya se te dio la orden, tienes que obedecerla. Y ahí va Saúl a pelear, pero cometió un error. No obedeció al Señor. ¿Por qué? Porque mató a los hombres, mató a las mujeres, pero dice que se quedó con lo mejor, con los mejores carneros, con los mejores animales. Y digo, bueno, ¿le ganó la avaricia? ¿Le ganó ver tanto animal bueno, codiciable? Ya de alguna manera ahí ya desobedeció. Ya de antemano sabemos que ya cuando no obedeces al Señor, no obedeces su palabra, sus mandamientos, los preceptos, la ley y todo lo que está establecido en este libro, sino ya es una situación difícil, y lo único que le correspondía o nos corresponde a veces en su momento es pedir perdón. ¿Ok? Él se sintió mal, pidió perdón al Señor y todo, pero vemos una manera que desobedeció, le ganó la avaricia, trajo, y en el 10 dice: y vino palabra del Señor, otra vez lo volvemos a leer, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Israel, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Wow, aquí ya podemos ver que para Dios Saúl ya es desechado, ya no. Ahí se viene presagiando lo que no tenía que haber pasado, y ahí está la consecuencia, que le dolió a Dios la situación de Saúl. Es como el padre con el hijo. Sí, nos duele a veces las situaciones que nuestros hijos hacen en obedecer, así también le dolió a Dios la situación de Saúl, que no obedeció, y por consiguiente a Samuel pues también le debe haber dolido, porque él mismo fue a buscar a Saúl, él mismo estuvo ahí, y su llamado de alguna manera no llenaba el currículum, por así decirlo. Pero bueno, yo siento que desde ahí fue cuando ya empezó todo su declive de Saúl como rey. Entonces podemos ver que ya es desechado por parte de Dios. Ya no, o sea, lo único que le correspondía a Saúl es pedir perdón y tratar de corregir lo que había hecho mal y agradarle a Dios y llevar a su pueblo a buenos puertos, pero no es así como tal. Y más adelante, en 1 Samuel 15:22, Samuel le dice, y empieza el diálogo y le dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí Samuel empieza a decir: oye, Saúl, pues se te dio la orden y no lo hiciste. El Señor está enfurecido, el Señor se siente mal, Dios Todopoderoso está enojado porque no acataste una orden que era aniquilar a todos. En su momento Saúl se justifica y dice: bueno, es que me dejé guiar porque tal vez fue el sentimiento, tal vez fue la emoción, pero él dice claramente que se dejó guiar porque sintió temor del pueblo hacia él. Entonces no tenía la capacidad para ser un rey de Israel todavía. Acuérdense que era joven y hermoso y alto, entonces le faltaba todavía de alguna manera curtirse dentro de esto, y así lo dice la palabra, que tuvo miedo. Y bueno,
ahí empieza el 22 donde le dice, el diálogo que acabamos de leer, que dice que es mejor obedecer y prestar atención que hacer lo que tú hiciste. Y sí, y también hay que aplicarlo en nuestra vida, que es mejor obedecer y prestar atención, porque cuando te dicen, es un claro ejemplo, a veces burdo, pero sí, cuando le dicen a un niño, quédate aquí, no te muevas, mira, aquí espérame, yo haré las cosas. Y lo que hace primero el niño o la niña es irse por la tangente, irse por otro lado y no obedecer lo que está establecido. O cuando la mamá le dice en situaciones así ya que son decisiones para tu vida, en el escoger una carrera, mira hija, escoge esto, si tú sientes esto, adelante, esto, no, pero mamá yo quiero esto, pero papá yo quiero esto, bueno, hazlo. Y qué triste y qué lamentable es decir, te lo dije. Entonces, y aún, y lo podemos ver con nuestras familias, con nuestros amigos, cuando le dicen, me voy a casar con fulano de tal. La mamá dice, no, es que no te conviene, que mira, que es un hombre así, que es un hombre asado, que no te conviene, que te va a hacer, ya saben, ¿no? No, pero es que yo lo amo, es que el Señor lo va a cambiar, es que todo eso, y le va como en feria. Y después vienen, ¿qué? Las lamentaciones. Y así está esto. Era mejor obedecer y hacer lo que el Señor le dijo por medio de Samuel. Ve y mata, hazlo, porque es una orden, no es así como que sí, como que esto sí, como que esto no, es una orden, pero él no lo hizo. Y pongámoslo en el corazón de Dios, le ha de haber dolido porque no obedeció, y a Samuel más todavía, porque lo conocía, lo fue a buscar, lo bendijo y le dijo, haz esto y ve aquello y todo, como todo. Pero bueno, entonces aquí podemos ver también que cuando no son personas del mismo sentir, cuando no sentimos ese mismo llamado de parte de Dios, es cuando pasan las situaciones. Nosotros podemos ver que si mi hermano está en el mismo sentir, que si también anhela estar en la presencia del Señor, vamos a estar conectados, vamos a estar juntos, pero si no, las diferencias nos van a acarrear muchas situaciones difíciles a nuestra vida, en lo personal y en lo familiar, pero debemos ser muy astutos y pedir la guianza del Señor para nuestras vidas. Amén, así sea. Entonces dice la palabra, bueno, ya empieza un diálogo donde Saúl empieza a decir, bueno, ok, ve con Dios, y él le pide perdón y todo, y más adelante, en 1 Samuel 15:35, es bien cierto, y le dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Todavía hay una lamentación de parte de Dios por haber puesto a Saúl por rey de Israel, y a Samuel le ha de haber dolido todavía un poco más, y que lo lloraba, y el Señor le decía, ya, no, pero es que me duele por lo que hizo, mira Señor, ten misericordia de él, sí, pero él no ha venido, no ha hecho lo necesario para que yo lo perdone, sí me ha venido, ha dicho perdón, pero no. Y aquí me llama la atención lo que dice, que Samuel ya nunca vio a Saúl, es cierto, y más adelante dice que Saúl fue a buscar a Samuel, pero pues Samuel ya estaba muerto, entonces es otra relación delante de Dios, entonces son cosas diferentes. Pero aquí ya empieza de alguna manera el declive de Saúl y el declive del reinado de él. Ya se presagiaba lo que estaba predestinado desde antes. Desde que Samuel le dijo, mira, si ustedes me piden un rey, van a venir, los van a conquistar, y él no obedecieron, y aquí está la consecuencia. Y ahí empieza el declive. En el 15:35 dice que Samuel lloró y el Señor se seguía arrepintiendo de haber puesto a Saúl por rey. Ahora apliquémoslo a nuestra vida, aquí, en lo que se habla iglesia. Dios ha puesto a un siervo en este lugar, juntamente con su familia. Él es autoridad delegada por Dios aquí en esta tierra, y Él tiene que ver por nuestras vidas. Y si Él dice,
esto se tiene que hacer. A veces se caería un poco más en anarquismo o en autoritarismo, pero no es así, porque él busca al Señor. Y me acuerdo de la palabra una vez que dijo el hermano Jesús, que decía que y sí, gran verdad, que deberíamos de estar al nivel espiritual del pastor. Pero ¿por qué no estamos en ese mismo nivel? Pues porque los compromisos son diferentes, que no debería ser, porque cada día que pasa nos llenamos de la presencia del Señor, pero deberíamos de estar a ese mismo nivel. ¿A qué voy con esto? De que si hoy me tocó a mí, el próximo domingo le tocó a una hermana y así, pues porque estamos en un mismo sentir, pero cuando no, híjole, las cosas se ponen críticas y decimos, ¿y de dónde sacamos al hermano que venga? Y no es porque me cayó bien mal, no, sino que todos vamos a pasar por aquí, porque todos debemos de descubrir nuestro talento, y así debe de ser. Entonces, dice la palabra que Samuel lloró, y seguía llorando, y que el Señor se arrepentía, y más adelante en el capítulo 16, versículo 1, le dice, dijo el Señor a Samuel, una pregunta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ahí vemos, no sé si fue un día, unas horas, una semana, un año, que Dios le volvió a decir, Samuel, ¿todavía sigues llorando? Samuel, ya, quítate eso, ya pasó, ahora hay que buscar al verdadero, al que va a regir a Israel, al que va a llevar a las batallas, al que va a triunfar, al que va a hacer grandes obras para mí. Y bueno, yo puedo imaginar que Samuel estaba en su cama llorando y se lavó la cara y dijo, bueno, está bien, Señor, pues vamos, tú sabes a dónde me vas a llevar y a quién hay que buscar. Y ya fue cuando le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y ahí es donde ya empieza nuestro segundo actor, que viene siendo David. Me quiero detener más adelante en el 16:7 de 1 Samuel, que dice, y el Señor respondió a Samuel, fíjense, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y si vemos más atrasito, decía que Saúl era joven, hermoso y alto. Podemos ver dos características de cada uno. Saúl, joven, hermoso y alto, y que de alguna manera guapo, bello, y que deslumbraba al pueblo, ¿sí? Pero el Señor dijo, no, ya no me voy a equivocar, ya no va a ser lo mismo. Y dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Wow, es algo que tal vez es la gran diferencia de Saúl y David. Y vemos más adelante donde ya empieza el declive, donde ungen a David, el espíritu del Señor se aleja de Saúl, se va, lo deja, los espíritus vienen a su vida, lo atormentan, y Samuel toca, Saúl tiene celos por David, ese es un hecho, lo intenta matar 2 veces, David tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo, porque él decía, no mataré al ungido del Señor, y lo declara varias veces. David le perdona la vida, porque tenía que morir como estaba establecido desde hace tiempo. David lo sigue reconociendo como el ungido, y yo creo que lo grave ya de todo fue cuando Saúl va con la adivinadora, con la señora esta que hace traer a Samuel, y que Samuel le dice, Samuel, mañana a estas horas tú y tus hijos morirán, y mueren a filo de espada. Entonces ahí ya su declive de Saúl ya estaba predestinado, ya le faltaba poquito, y ahí es donde va a entrar David. Pero podemos ver en esta situación que Saúl, no sé si estaba preparado para el puesto, no lo sabemos, fue puesto por el pueblo. Dios sabía que iba a pasar esta situación, pero cuando nos apresuramos a tomar decisiones, hay muchas consecuencias, hermanos, y debemos ser sabios
en tomar decisiones para nosotros y para nuestra familia, ¿sí? Pues bueno, esto es, al último Saúl muere a filo de espada, él y sus hijos, y se lleva a sus hijos entre las patas. Una de sus hijas se casa con David, y ahí se acaba, ya no se vuelve a hablar más de Saúl, muere, pero es recordado porque el mismo David lo dice. Ajá. Entonces, hermanos, esta es palabra del Señor, es lo que me ha dado a mí. Espero que sea edificante para sus vidas. Hay cosas buenas y cosas malas, y yo los exhorto en el amor del Señor a que busquemos a Dios con todo nuestro corazón en estos momentos de angustia, para la gente, para nosotros no, porque es de estar conviviendo con nuestra familia, de anhelar muchas cosas, de estar en la presencia del Señor, de convivir con nuestros hijos, y en su momento dado predicarles la palabra a la gente que necesita de esto, porque nosotros ya lo sabemos. Entonces, hermanos, agradezco a Dios, agradezco realmente al Señor por la oportunidad, agradezco al pastor, y hermanos, pues bendiciones, y como dicen en las noticias, quédate en casa y que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Bendiciones.